porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa A las 9 con usted. Todo el equipo estamos listos para recibirlo, para atenderlo, para conversar con todos ustedes. Quiero agradecer de manera muy especial al equipo, a nuestro equipo. Ángeles Rodríguez, muchísimas gracias. También a nuestro compañero Víctor Hugo Barbosa, Barcha, muchas gracias, Barcha. Claudia Fernández, muchísimas gracias, Claudia. A cada uno del equipo, al ingeniero Fernando, que está aquí siempre presente, puntualísimo, previendo cualquier situación en aspecto técnico. Bueno, a cada uno de ustedes, gracias por su compañía. Desde luego, a nuestro colaborador y amigo, el arquitecto Modesto Aceves, que ya está con nosotros. Buenos días, Modesto. Yolanda, muy buenos días. Modesto, si me permites, me gustaría iniciar comentando la misa de cuerpo presente del maestro Alfonso de Lara Gallardo. Ayer, al término del programa, dimos a conocer la noticia de su muerte, de su fallecimiento. Ya tenía tiempo, digamos, separado del mundo él, y con una muerte muy piadosa, porque ya estaba en otra parte desde tiempo atrás. Entonces, finalmente ayer se realizó la misa de cuerpo presente. Y estuve ahí, en el Templo del Calvario, en la misa de cuerpo presente, y se vivió una gran espiritualidad. Debo decirles que fue algo muy especial, porque fue en el Templo del Calvario, y ahí es donde él tiene su famosísimo mural, hermosísimo mural, de la resurrección. No sé si lo recordarán los amigos del público que acostumbran ir a este templo, el Calvario, ahí en Jardines del Bosque. Bueno, pues es un Cristo yacente y está muerto, y luego aparece en un segundo plano, así en verde, todo lo que es la muerte, la humanidad que muere, y luego desprendiéndose de las cadenas, la figura de Cristo que se eleva resucitado. Es un mural interesante, todo en medio de un campo de trigo, la semilla que significa, y también las llamas, ¿no? De la pasión, del amor. Entonces, al lado de este mural se habla de la resurrección a la que se une Alfonso de Lara Gallardo. Fue oficiada por 3 sacerdotes, el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago, el padre Rafael Uribe, el padre Chayo también, José Rosario Ramírez, y fue verdaderamente emotiva, porque no era un templo lleno. Yo creo que había pocas personas en realidad, pero me comentaba el arzobispo, dice, bueno, normalmente cuando se despiden figuras gigantescas como el maestro Alfonso de Lara Gallardo, se hace en un recinto oficial, el Paraninfo, qué sé yo, y sin embargo estamos aquí, que eran sus terrenos, dice, porque Alfonso de Lara Gallardo fue siempre un hombre de una gran espiritualidad. Él quería ser monje trapense, ¿eh? Sí. Y varias veces lo intentó y lo despedían y le decían, no, usted no puede con los ayunos y la vida tan radical, y su labor está en los pinceles, y es cierto, su testimonio de fe él lo da a través de sus pinceles, de su paleta maravillosa, transparente, y luego dice el padre, bueno, aquí están también sus seguidores, sus 2 discípulos que le ayudaron a pintar este mural, y se para Jorge Monroy y Luis Eduardo González, que son sus 2 principales discípulos, más muchísima gente que fue alumna del maestro Alfonso de Lara Gallardo cuando daba clases en artes plásticas. Entonces, pues sí, fue una homilía en la cual se subrayó la búsqueda constante de la verdad por parte del maestro de Lara y su pasión por la figura de Cristo. Yo les narraba una historia cuando le hice un programa que estoy tratando de recuperar, porque se grabó en 3/4, ese formato grande de televisión, y quisiera pasarlo a digital, si alguien sabe, por cierto, cómo lo hacemos o tiene la máquina. Pero les decía que recuerdo haberlo visitado en La Barranca. Yo solía ir con cierta frecuencia a ver al maestro, y en esa ocasión que fuimos a grabar su programa, me hizo una confesión. Dice, mire, Yolanda, me hablaba de usted, mire, Yolanda, yo he sido un apasionado buscando el rostro de Cristo. Venga. Y pasó a su estudio, en un cuarto colateral, y estaba toda suerte de apuntes, a mano, pequeños, grandes, chiquitos, de los rostros de Jesús pegados por todo el cuarto. Claro que era una metáfora, el rostro de Jesús se busca de otra forma, pero él buscaba también tratar de plasmarlo. Finalmente ya lo encontró. Ya lo encontró. Ya lo puede disfrutar a la plenitud. Y decirle al público, pues, que se va un gran hombre con un gran misticismo, un testimonio de fe, un testimonio muy fuerte, pero fe no como asistencialismo, sino como pues esa certeza de vida en la cual él creía, y en la resurrección como parte medular. Si no existe la resurrección no hay nada que hacer, es el fundamento de la religión cristiana, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues les informo que vamos a realizar un programa con calma, no quise precipitarme así, con calma la semana que entra, dentro de 8 días, ¿qué le parece?
para escuchar sus puntos de vista. Tengo algunas grabaciones, ver algunas imágenes de los murales del maestro Alfonso de Lara Gallardo. Descanse en paz y un saludo a su familia, que le sobrevive una hermana, unas sobrinas, y estarán con nosotros dentro de 8 días. ¿Qué te parece? Muy bien, Yolanda. Pues adelante, no hay que dejar de lado todas estas figuras que han marcado de alguna manera a la sociedad jalisciense y que han generado escuela, como bien lo has mencionado. El maestro de Lara, aparte de su condición magisterial, de situación magisterial, ha realmente formado una academia, un legado que lo han retomado, como bien dices, Jorge Monroy y Luis Eduardo González, principalmente, de una manera muy adecuada, muy contemporánea, y creo que ese es un aporte importante de Jalisco hacia el mundo. Desde luego. Al maestro de Lara se le conoce como el último artista religioso, entonces se le ha nombrado así, el último artista religioso. Sí, el último artista religioso. Recuerdo cuando me platicó su visita a Tierra Santa, estaba emocionadísimo, había regresado y en el dintel de su casa tenía una piedra recogida en Tierra Santa. Y bueno, era un hombre enamorado. Sí, claro. Muy especial, muy exquisito su actitud. Y siempre que estábamos conversando ahí junto a la barranca, hablábamos de la belleza de la barranca y ¡pum! Llegaba y se paraba un pajarito ahí junto a sus pinceles, o saltaba una ardilla por ahí. Bueno, la barranca de por sí es muy mágica. Pero, en fin, pues el próximo martes, ¿les parece? Tendremos un programa especial dedicado a nuestro querido maestro Alfonso de Lara Gallardo. Y otra buena noticia a propósito de estos temas, mire usted, historia hecha tradición. Hemos recordado y hemos dicho una y otra vez la importancia en estos momentos de hincar raíces en nuestra historia, de hundir las raíces en nuestra historia para recuperar esa autoestima que tiene que ver con el arte, la cultura y la tradición. Y nuestro buen amigo Guillermo Ávila nos ha enviado este libro, que además es pasta gruesa, muy bello, para ser rifado hoy entre todos ustedes, amigos del auditorio. Así que empiecen a marcar nuestros teléfonos 3030-5326, 3030-5328 y 01800-0878-817. Historia hecha tradición, de Fernando Castolo. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por este libro que comparto con los amigos del auditorio. ¿De qué se trata? Bueno, es la historia de Zapotlán y de San José y de los temblores y de todo esto. Y bueno, pues es muy oportuno. Cuando uno lee la obra de Arreola, hay que leer todo lo que tiene que ver con Zapotlán, el grande tierra de nacimiento de Arreola. Por cierto que hoy estarán en Palacio de Gobierno, hoy visitan Palacio de Gobierno Azuela, Yáñez, Rulfo y Arreola. Hoy van a estar en Palacio de Gobierno estos 4 grandes de la literatura mexicana del siglo XX y de todos los tiempos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos ya la introducción al programa. Vamos a nuestro tema de hoy, Modesto. ¿Te parece? Bien, claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Tenemos ahora que vamos a hablar sobre el templo y el convento de Jesús María. Este edificio del siglo XVIII, tan importante para nosotros, tan bello en su exterior, tanto como su interior. Y bueno, ya hemos revisado el templo y convento de Santa Mónica, ya hemos hablado de Santa María de Gracia, nos falta Yolanda Santa Teresa, nos falta Capuchinas, pero hoy, en tercer sitio de los conventos femeninos de Guadalajara, hablaremos de Jesús María. Para comprenderlo, nos remontaremos un poquito precisamente hacia la Edad Media, un poquito posterior de la Edad Media, en donde San Francisco y Santo Domingo de Guzmán fundan estas órdenes religiosas tan importantes que vienen a dar un vuelco a la religión católica y que, bueno, reconocemos que San Benito ya había fundado esta congregación de religiosos, pero precisamente ante las expectativas del mundo de esa época, San Francisco retoma la pobreza y Santo Domingo de Guzmán retoma una labor muy importante, que es la de los predicadores. Entonces, Santo Domingo, español, crea, igual que San Francisco, 3 órdenes, la de los varones, la de las mujeres y la tercera orden, en donde seglares, sin estar enclaustrados o sin tener algún orden sacramental respectivo, pueden estar vinculados a las gracias y a las prebendas que regala la Santa Sede para quienes forman parte de estas órdenes religiosas. Pues así las cosas, vemos que San Francisco se apoya mucho en Santa Clara para su fundación de la rama femenina y Santo Domingo se apoya muchísimo en Santa Catalina de Siena. Esta santa tan importante que inclusive tuvo mucha influencia en los papas, en ese conflicto en donde los papas estaban en Aviñón y tenían que moverse a Roma, pero Roma estaba sitiada, etcétera, etcétera. Bueno, ella fue una mujer decisiva, una mujer muy inteligente. Doctora. Y doctora de la iglesia, y que retoma curiosamente su nombre de Santa Catarina de Alejandría,
precisamente una mujer de la época protocristiana, que su nombre Catarina viene precisamente de los cátaros, y ella, queriendo buscar esa espiritualidad, toma el nombre ya italianizado de Catalina. Y bueno, eso lo vamos a ver porque vamos a estudiar un poquito de varios monasterios y la figura de Santa Catalina, pero sí es importante saber de dónde retoma ella, de Santa Catalina de Alejandría, precisamente, que fue una mártir. Y entonces Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, ayudante de Santo Domingo, va a ser fundamental en estos elementos de monasterios femeninos dominicos. Así las cosas, posteriormente, cuando van los frailes franciscanos y los dominicos haciendo su expansión religiosa a través del mundo, aunque San Francisco y Santo Domingo fueron muy amigos, hay que reconocer que posteriormente sus hijos espirituales empezaron a tener algunas rencillas, sobre todo en el momento de dividirse provincias para su evangelización, y bueno, también pues toda la situación humana que conlleva esta situación de iglesia, de que somos seres humanos con muchos defectos y con algunas virtudes. Entonces hay alguna normatividad que se establece también desde Roma para que en cada retablo franciscano o dominico estén las dos esculturas, tanto la de San Francisco como la de Santo Domingo de Guzmán, en atención a que no debe haber esa rencilla, aunque sí mucho celo apostólico por expandir el reino de Dios, pero sin tanta, como dijéramos, soberbia, por llamarlo de alguna forma, de decir, es que nosotros los dominicos somos los más importantes y queremos más tramo para trabajar, o los franciscanos también queremos tal forma. Entonces es muy curioso ver cómo estas órdenes van vinculándose de esta manera, y si vemos algunos retablos, veremos siempre San Francisco y Santo Domingo de manera conjunta. Magnífico. Bueno, pues ahí está. No caben estas rencillas, ¿verdad? Y sin embargo se han dado tanto en la iglesia. Sí, que si los agustinos, que si los salesianos, que si los franciscanos, que si los dominicos, en fin, se ha dado siempre, humanos somos finalmente. Estamos hablando del templo de Jesús María, ubicado ahí en Morelos, pleno corazón de la ciudad, Morelos 612. Es este templo del siglo XVIII, fundado, sí, por monjas dominicas. Vamos a ir al corte, al primer corte del programa. Marque, participe, llévese este libro, Historia de la Tradición, un hermoso libro que nos ofrece Guillermo Ávila para todos ustedes. Vamos al corte y regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, tenemos ya algunas llamadas del público. Muchas gracias por estar participando con nosotros. En un momento les daremos lectura. Hoy con nosotros el arquitecto Modesto Aceves, hablándonos de Jesús María, el templo de Jesús María, siglo XVIII. Adelante, Modesto. Muy bien, Yolanda. Bueno, pues ya pasando un poquito más a tierras americanas, vemos que los dominicos llegan en 1530 a nuestro país y empiezan precisamente esta labor tan importante, tan apostólica de difundir la religión católica, y ellos toman como su centro de operaciones el sureste. Así como vemos que, por ejemplo, los franciscanos tienen un poquito el centro del país, Michoacán, Jalisco, y van penetrando un poquito hacia el norte, los jesuitas todavía más hacia el norte, los dominicos se enfocaron un poco más hacia toda la parte de Oaxaca, de Chiapas, etcétera, teniendo una gran serie de conventos, de monasterios, más bien de conventos, perdón, y de templos, en donde hay una gran proliferación de riqueza barroca en esos edificios. Y bueno, no podría ser menos que también en Guadalajara tengamos unos templos barrocos interesantes. De lo que viene siendo en 1530 cuando llegan y que se van al sureste, precisamente hacen su primera fundación en Antequera, Oaxaca, lo que es hoy Oaxaca, en 1576. ¿Nueva Antequera? Es Nueva Antequera, exactamente. Después se van hacia Puebla y hacen una fundación en 1590. Después a ese monasterio le ponen el nombre de Santa Catalina, precisamente de Siena. Después tienen otro en 1630, en el siglo XVII, dedicado a Santa Inés de Montepulciano. Y por último, en Puebla también, el convento de Santa Rosa en 1730. En 1620 fundan la Orden Femenina en la Ciudad de México, el convento de Santa Catalina. Y tenemos que reconocer una cuestión importante, en donde de ahí pasan precisamente a Valladolid y a Pátzcuaro, haciendo fundaciones también en el siglo XVII, hasta que el obispo Garavito, obispo de Guadalajara, decide hacer una fundación nueva, porque andaba en una visita pastoral en Compostela, donde fue la primera fundación de la ciudad de Guadalajara, bueno, la sede episcopal de Guadalajara, y ve unas mujeres, Yolanda, muy interesantes, que utilizaban unas túnicas moradas, que hacían muchísima penitencia, y que le llamó la atención al obispo el grado de perfección
con el que ellas se dedicaban a la oración, a la meditación, a las mortificaciones, y decide escoger a 12 mujeres para traerlas a Guadalajara y hacer una fundación. De tal manera de que cuando llegan con él en la comitiva de su visita pastoral, decide entrar en contacto con el padre Feliciano Pimentel. Este padre fue importantísimo en la fundación de los monasterios femeninos en la Guadalajara del siglo XVIII, porque fue un padre muy espiritual, precisamente con mucho movimiento, con mucha capacidad de gestión, digamos, en aquel momento. Y entonces entran en contacto el obispo Garavito y el padre Feliciano Pimentel, y le dice el obispo: te encargo estas mujeres piadosas que acabo de traer de Compostela. Y él dice: yo también tengo un grupo de jovencitas que están dedicadas a la Virgen de Guadalupe, que quiero meter a un claustro, pero no se deciden ellas a qué congregación religiosa entrar. Entonces, ¿por qué no las vamos fusionando? Y entonces de ahí viene el nombre de Jesús María. Jesús por las nazarenas y María por la Virgen de Guadalupe, de estos dos grupos que se fusionan precisamente para poder tomar cartas en el asunto y hacer esta fundación ya en Guadalajara. Así, en este orden de ideas, es muy interesante ver cómo también en aquella época veíamos cómo había algunas religiosas que estaban muy laxas, como las monjas de Santa María de Gracia, que eran unas monjas ricas de la alta sociedad, que entraban, platicábamos en su momento, con esclavas, con rentas, con servidumbre, que no tenían vida en común, tenían una vida individual, y es decir, cada quien tenía su celda, no había dormitorios comunes, podían comer ellas directamente en sus habitaciones, los oficios sí los rezaban en común, pero digamos que era una manera de las mujeres de la época vivir de una manera sana para ellas, acomodadas, con cierta espiritualidad, pero no con la observancia que tendrían que tener los monasterios. De las hermanas que tenía el padre Feliciano Pimentel, algunas se les ofrece entrar con las carmelitas, y curiosamente deciden no hacerlo, Yolanda. ¿Por qué? Porque la orden carmelitana era muy estricta. Entonces tienen miedo de no poder aguantar los ayunos, las levantadas temprano, las mortificaciones, y si no, vámonos con el padre Feliciano, precisamente, y lo que hacen es mandar traer 4 monjas de Santa María de Gracia para hacer la fundación prelaticia de lo que viene siendo Jesús María. Es decir, el convento de Jesús María es hijo de lo que viene siendo Santa María de Gracia. Hay un choque muy fuerte, porque evidentemente las monjas que salen de Jesús María, de Santa María de Gracia, eran monjas acomodadas, y lo que se estaba pidiendo ya por los documentos que expidió el rey Carlos III de España es que tenía que seguirse la observancia muy fuerte en todos los monasterios. Entonces, evidentemente, estas jovencitas que entraban nuevas, tanto las nazarenas como la de la Virgen de Guadalupe, tienen toda la disponibilidad, pero las que ya eran profesas del otro monasterio, al ver que había tanta rigidez, hubo un choque importante dentro del monasterio que se tuvo que subsanar ahí con un diálogo importante, y en algunos casos con imposición, porque es importante mencionarlo, viendo el rey Carlos III los excesos que se estaban cometiendo en los monasterios, le pide a todos los obispos a través de sus ministros que, pues perdónenme la expresión, pero que metan en cintura a las religiosas, y que tienen que llevar vida en común, de que tienen que apegarse a la regla. Y déjame decirte, Yolanda, que hubo muchísimas religiosas que no quisieron someterse porque habían entrado con ciertos lineamientos, expectativas a los monasterios, y dicen: a ver, espérame, ahora me vas a cambiar la forma de vida cuando mi familia es acomodada, yo entré con estas características, ahora me pides que me desprenda de mi servidumbre y todo lo demás. No, espérame, y ya soy profesa. Entonces había un choque muy fuerte, y se dan casos relacionados, por ejemplo, algunas religiosas de Puebla, en donde dicen: no vamos a obedecer, y había ya una especie de a punto de cisma, de decir: oye, espérame, no, yo entré aquí, como bien dices, con expectativas, no me la vas a cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos todas las nuevas fundaciones sí tendrían que ser ya apegadas totalmente a las reglas de sus fundadores. Recordemos que inclusive en la orden franciscana, en la orden carmelitana, hay muchísimas renovaciones porque se va haciendo laxo. La misma Santa Teresa de Ávila hace en sus fundaciones hace una recapitulación diciendo: tenemos que seguir una vida mucho más ascética, mucho más estrecha, por llamarlo de alguna forma, y hay renovadores.
Santa Coleta, por ejemplo, con las capuchinas, también pide que se vuelva a los principios porque se van relajando, como todo sucede en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, hay altos y bajos, y bueno, pues en esos momentos ya tocaba ser un poquito más rigurosos. Entonces, así las cosas, después de este choque cultural, vemos que se pone la primera piedra de este templo y de este convento en 1760. Y relativamente pronto vemos que en 1772 se está haciendo la dedicación del templo. No quiere decir que estuviera todo terminado, hay diferentes fases. Una puede ser la primera piedra, otra puede ser la dedicación, otra puede ser la bendición del templo y otra puede ser la consagración. La consagración es propiamente ya cuando el edificio está totalmente terminado, pero por ejemplo vemos cómo la Sagrada Familia de Gaudí fue el Papa Ratzinger a hacer una ceremonia importante, aunque el templo no está totalmente terminado, es decir, se estará terminando para el 2026, para el 2030 aproximadamente, pero una vez que están cubiertas ya todas las bóvedas, es cuando se puede hacer la dedicación o la bendición de algunos elementos importantes, ¿no? Estamos hablando de Jesús María, del Templo de Jesús María, y ahora vamos a mencionar algunos de los detalles arquitectónicos importantísimos del templo. Decir, por ejemplo, que mantiene su atrio así alargado. Es interesante que tenga su atrio, porque el atrio cumplía una función muy importante en la época de la colonia. Poco a poco se ha ido desvaneciendo esta función, pero es una belleza ver los templos que poseen y que mantienen su atrio, ¿no, Modesto? Así es, Yolanda, yo creo que bien lo mencionas. Estos atrios que tienen su función prácticamente en el siglo XVI y vienen como una nueva forma de hacer arquitectura. Vemos ahorita en las imágenes en pantalla, quienes nos siguen a través de C7 Televisión, como podemos ver es un atrio relativamente estrecho, alargado, paralelo a la calle de Morelos. ¿Por qué? Porque recordemos esta disposición de los conventos femeninos, que tienen dos portadas entradas pareadas, generalmente, para que la gente pudiera entrar de una manera de costado, porque las religiosas estaban en la parte posterior, en donde originalmente se tendrían que poner los accesos. Bueno, esas últimas dos bóvedas eran ocupadas por el coro alto y bajo de las religiosas, de tal manera que su partido arquitectónico era por un ingreso lateral. De tal manera, el atrio cumplió una función de transición. Estos espacios que bien mencionas, Yolanda, y que sí hay que recapacitar un poquito de ellos, no era nada más de puro gusto, sino que una vez que uno pasaba la reja atrial, era como ir tomando conciencia del lugar tan importante donde ibas. Entonces, esto viene desde la época de los griegos. Tienes la parte de lo que viene siendo el pronaos, y ya después la cela, lo que era todo la disposición del templo en sí mismo, pero sí era una especie, ahora ya con el catolicismo, en el protocristianismo, vemos que es el nártex, atrio, nártex, y ya después la nave del templo, pero tomando en consideración que es un espacio en donde transitas del bullicio exterior hacia un espacio mucho más de calma y de serenidad. Sí, y muchos atrios precisamente te brindan esa oportunidad del tránsito en donde te vas acercando a la serenidad. A veces hay árboles en los atrios, esa cruz atrial enorme que te recuerda que es terreno sagrado, digámoslo así. Sí. Y luego entrar ya a lo que es la bóveda. Bueno, observaba en las imágenes que tenemos por aquí que es una doble portada, ¿no? La de Jesús María. Sí, es muy curioso. Vamos a platicar un poquito acerca de esta portada. Es un barroco relativamente sobrio. Tienen nichos en la parte superior, tiene unas pilastras muy, muy bonitas, pero precisamente en sus nichos tenemos unos altos relieves muy importantes. Uno de ellos menciona a lo que se llaman los 5 señores, que es San José, la Virgen, el Niño Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Esto está representado en 3 de los nichos de una de las portadas que menciono, es de un barroco sobrio. ¿Cantera? De cantera amarilla de la experiencia, esta cantera tan interesante que hay que reconocer que estuvo aplanado en su momento. Y en el otro extremo, en la otra portada podemos identificar una imagen muy, muy importante que durante todo el siglo XVIII los jesuitas principalmente se dedicaron a hacer una apología de ella, que es la Virgen Santísima de la Luz. Esta imagen se encuentra sobre la segunda portada y podemos observar también que es una Virgen que tiene al Niño Jesús en brazos, que está sacando almas del purgatorio y que los ángeles se acercan a ofrecerle al Niño Jesús los corazones de los seres humanos, ¿no? En este orden de ideas podemos reconocer que esta importante imagen se ubica en León, en la ciudad de León, y que fue ampliamente difundida por los jesuitas, inclusive en el monasterio de Tepozotlán,
en el templo de San Francisco Javier de Tepoztlán se encuentra un retablo dorado magnífico de madera, dedicado precisamente a la Virgen Santísima de la Luz. Esta imagen bellísima que, insisto, fue difundida de una manera muy, muy amplia durante el siglo XVIII por la Orden de los Jesuitas. Bien, vamos al siguiente corte y le recuerdo nuestros teléfonos 3030-5326 y 3030-5328. También el 01800-0878817 para que nos llame, marque y además participe de la rifa de este libro que nos han obsequiado para rifarlo con todos ustedes y que tenemos aquí junto a nosotros con la imagen de San José, Historia hecha tradición, y se refiere a Zapotlán el Grande. Estuve leyendo anoche el libro para comentarlo con ustedes y bueno, creo que es una buena oportunidad para que lo tenga usted en casa. Vamos al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos esta mañana con el Templo de Jesús María y con la valiosa presencia del arquitecto Modesto Aceves hoy con nosotros, hablándonos, como él sabe, con ese dominio del tema, porque él ha intervenido templos, ha remodelado y bueno, sabe de lo que habla y nos encanta escucharlo, ¿verdad? Hoy con ustedes el arquitecto Modesto Aceves. Continuamos con el Templo de Jesús María. Estamos en el atrio, en esa doble portada, en esa cantera amarilla grisácea del templo. ¿Qué más nos puede decir? Las bóvedas atriadas. Sí, las bóvedas nervadas, precisamente, Yolanda, que podemos encontrar que son 5 bóvedas nervadas que están en la parte de lo que es la nave del pueblo, de la asamblea propiamente dicha. Curiosamente, este templo, una de sus bóvedas está a manera de cúpula. Para darle con la linternilla un poquito más de luminosidad interna, y es curioso porque esta cúpula no tiene tambor, desplanta directamente su casquete de media naranja sobre el arranque de la imposta de las columnas y de los contrafuertes exteriores, y curiosamente sobre la base de esta cúpula tenemos unas pechinas, que es el espacio de transición entre un cuadrado perfecto y la media naranja, estas partes semiesféricas que son la transición o la unión entre la cúpula y el muro. Ahí están marcados por el pincel de Felipe Castro algunos profetas del Antiguo Testamento. Me tocó a mí intervenir uno de ellos, precisamente porque hay muchísima humedad en ese edificio, en ese templo, y estaba desprendiéndose de una manera muy dramática una de las pechinas. Entonces se hizo una labor muy importante de consolidación y de repigmentación de esta pintura, que como bien vemos en las imágenes, ahí podremos observarlas, precisamente quienes nos siguen en televisión pueden ver las pechinas que sin tambor dan soporte directamente a la cúpula, que es una cúpula también nervada. ¿Quieres explicarle al público exactamente cuáles son las pechinas para que las ubiquen? Precisamente, vemos arriba del arco, que se ve principalmente, unas pinturas que se encuentran a manera de triángulos previos al arranque de la cúpula. Estas son las pechinas, obra de Felipe Castro, y una de las que nos tocó intervenir a nosotros fue precisamente la que vemos a mano derecha, que representa uno de los profetas del Antiguo Testamento, y que desafortunadamente, insisto, porque son templos ya con muchos años, hay filtraciones de agua que generan una problemática muy, muy importante, ¿no? Vemos también, ahorita que tenemos esta disposición, el púlpito tan importante que se hacía con una marquetería muy, muy bien dispuesta. Tenemos la parte del tornavoz, que también se esmeraban muchísimo. Ese tornavoz era el micrófono de antaño, Yolanda, es el que está sobre el púlpito, y que como no había micrófonos en aquella época, era el elemento en donde las ondas sonoras rebotaban cuando el sacerdote estaba dando el sermón, el fervorín o la homilía, y podían hacer que se difundieran a todo lo largo de la nave del templo. Por eso es que muchas veces el púlpito se dispone un poco más adelante del presbiterio, en virtud de que este tornavoz era como un megáfono que ayudaba a que se expandieran estas ondas sonoras y que la gente pudiera entender en la lengua nativa el fervorín que el sacerdote estaba oficiando en cada una de las misas, ¿no, Yolanda? Es importante también ver algo que quería yo hacer mucho hincapié en la disposición arquitectónica interior del templo. Vemos que tenemos unas columnas de orden dórico que están estriadas, con estrías precisamente de canto muerto, y que tienen un doble capitel. Vemos en las imágenes, y para nuestros radioescuchas, la invitación a que vayan y que puedan disfrutarlo, para nuestros televidentes, poderlo analizar en estos momentos en televisión, cómo hay un doble capitel. Una vez que termina
el capitel ordinario que sigue el entablamento con su arquitrabe, friso y cornisa. Hay una extensión para generar una nueva cornisa como a manera de capitel, esto siguiendo un modelo que se dio en la Catedral de Guadalajara, Yolanda. Son dobles capiteles que se dispusieron en la Catedral de Guadalajara, tomando precisamente el modelo a su vez de la Catedral de Granada, que Diego de Siloé introduce esta forma para darle un poquito más de gallardía, más de altura a los templos. Las columnas de orden clásico tienen una proporción que no se podía alterar, porque hay diferentes tratadistas como Villola, Sebastián Serlio, muchísimos otros, y cuando se requería darle un poquito más de altura al templo, se utilizaban estos recursos de doble capitel o de alterar un poquito unas proporciones para que la columna no sufriera una distorsión que le hiciera verse desproporcionada, pero sí se aumentaba un poquito la altura cuando se requería por cuestión estética o lo que fuese, ¿no? Entonces, esto es muy interesante saber cómo desde Granada hay una evolución hacia catedral y Jesús María retoma estos capiteles de catedral poniéndolos en valor ahí en este templo tan importante que tenemos, ¿no? Bien. Muy bien, Yolanda. Continuando también, algo que quería mencionar, la cuestión de lo que viene siendo los atrios. Vemos que hay unos atrios que se forman desde la época franciscana, pero también hay que mencionar que durante las leyes de reforma se solicitó que muchos de los edificios religiosos delimitaran sus espacios. Es por eso que vemos que en catedral tuvo unos atrios que fueron añadidos posteriormente y recortados en diversas ocasiones por los ensanches de la avenida Alcalde 16 de septiembre, y que desafortunadamente han ido y venido con el tiempo. Ahora sabemos que que la catedral no tiene estos atrios, pero hay que saberlos diferenciar cuáles son por disposición oficial de la época de la Reforma, cuáles son por disposición eclesiástica desde la época de su fundación, como es el caso de Jesús María. Un dato curioso, hace un par de años, yo creo que unos 3 años, hubo un choque muy importante allí en la esquina de Jesús María, una de las esquinas bellísimas. Si pueden ir a ver el labrado de la piedra del atrio de Jesús María, es una piedra muy muy interesante, con un almohadillado muy muy bonito y una reja de muy buena factura. Un camión fue a incrustarse literalmente en esta barda atrial, y bueno, lo que viene siendo la herrería quedó literalmente retorcida, las piedras corrieron por tierra. Y mientras se tomaban acciones para restaurar este atrio, que le tocó a un servidor hacer esta labor de restauración, porque nadie más se animó, fue muy importante cómo ver, la gente se empezó a robar las piedras, Yolanda. Y en cuanto empezamos la restauración, la misma gente empezó a regresar las piedras, eran unas piedras muy, muy importantes. Qué bonita anécdota. Pero sí es curioso cómo la misma gente de ahí dijo, bueno, pues si realmente se van a volver a reintegrar, entonces empezaron a devolver esos elementos que no deberían de haber tomado, pero que ya afortunadamente se volvió a armar cual rompecabezas ahí en esta esquina tan importante. ¿Y se completó? Y se completó. Algunas piezas se tuvieron que reponer nuevas, sí. Y se quedó con alguna marca para dejar un testimonio de su integración. Se tuvo que volver a enderezar la reja con unas técnicas también muy, muy importantes de poderle devolver otra vez su forma original, porque quedó literalmente retorcida. Y bueno, esta parte de la restauración del atrio fue muy importante. Es también mencionar que en los atrios los árboles que generalmente se ponían eran naranjos agrios. Sí. Precisamente para recordar un poquito los dolores de la Virgen María, pero no eran otros alimentos más que estos, los naranjos agrios famosos, y que todavía se conservan en el templo de Jesús María. A diferencia de esa herencia griega, que en los templos griegos hay olivos. Exactamente. Aquí sí, son naranjos agrios, muy jaliscienses. Exactamente. Ah, naranjos también hay en Granada, muchísimo naranjo. Sí. Sí, muchísimos. Bueno, pero quisiera preguntarte sobre las pinturas al óleo que se encuentran ahí, sí, y los retablos neoclásicos que también están ahí, y preguntarte si es la misma la Virgen de la Luz que la Virgen del Rayo. No. Porque hay un óleo de la Virgen del Rayo. Sí. Vamos, más bien, es una escultura de bulto redondo, la que tenemos como Nuestra Señora del Rayo, que vamos a platicar ahorita la anécdota. Hay varias versiones de esta tradición, en donde mencionan que estaba una virgen muy deteriorada en el coro alto de las monjas dominicas, y que un día, estaba fastidiada por un rayo, y que un día milagrosamente se restaura la imagen, recuperando un brillo, una lucidez que jamás tuvo.
las monjas sorprendidas siguieron venerándola ahí hasta que se permitió que fuera sacada a la nave del templo y posteriormente fue escalando lugares hasta llegar ahora al altar mayor, y las monjas cada año celebran un solemnísimo Te Deum en el cual generalmente va el cardenal a presidirlo para recordar precisamente lo que ellas llaman la renovación de la Virgen del Rayo. Y esta grandísima devoción tapatía, que es una devoción de antaño muy muy importante, que lleva mucha gente a este lugar, se celebra con grande fiesta por parte de las religiosas dominicas que habitan el monasterio, que todavía están ahí, a diferencia de Santa Teresa, que ya no hay monjas en ese lugar, pero sí con mucha alegría ellas platican de esta renovación. Otra señala precisamente que la renovación se da después de que le cae un rayo a la imagen, que cae un rayo y que ese rayo es el que genera la renovación de la imagen. Entonces tenemos estas dos versiones, pero a final de cuentas vemos que es una virgen de muy muy buena factura a la que se le atribuye esta renovación milagrosa y que hoy en día ya está en el altar mayor y que tiene una serie de seguidores muy muy importantes. Podemos hablar también de las pinturas de Francisco de León, Yolanda. Son pinturas de muchísima relevancia que tenemos. Hay un Cristo. Francisco de León fue uno de los pintores más perfeccionistas del siglo XVIII, que podemos dar cuenta de su obra en muchísimos edificios. En el arzobispado tenemos pinturas de él, en catedral tenemos también en el Templo de Jesús María, tenemos en Jesús María precisamente lo que viene siendo un San Sebastián, tenemos una Santa Rosa de Lima, tenemos también lo que viene siendo un Cristo importante en esa zona, pintado por este gran artista barroco, con gran movimiento de formas, pero son de sus principales elementos que dispone el templo como grandes tesoros. Tenemos también en la parte del coro de las religiosas una coronación de la Virgen que está recibiendo precisamente esta corona, y que en la parte inferior tenemos todo el coro de los arcángeles, que vienen siendo, como ya lo hemos mencionado, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jaudiel, Saltiel y Baraquiel. Todos ellos dispuestos de una manera muy muy adecuada en esta pintura tan importante que se encuentra en el coro alto de las religiosas de ahí de Jesús María. También es importante mencionar cómo la parte del actual colegio Luis Silva, que ahorita es una edificación civil, formó parte, junto con toda la manzana, Yolanda, de lo que fue el gran monasterio de las dominicas. Hay que tomar en consideración que las monjas han hecho gestiones para recuperar lo que fue de ellas, pero ha sido muy difícil retomar este colegio para que se haya devuelto a ellas. Ojalá que en algún momento dado se pudiera llevar a cabo, pero en fin. Bien. Tenemos numerosas llamadas. Rápidamente, antes de ir al corte, Sara Pérez nos dice: me gusta mucho el programa, pero me doy cuenta, a propósito de los comentarios que hacías, Modesto, de esas religiosas potentadas. Dice: me doy cuenta como católico que se ha vivido una gran mentira. Prácticamente toda la iglesia ha vivido en la opulencia. Dice, nada que ver con el mensaje de Cristo. Berta Ñayes, un saludo para todos. José Santana nos dice: es una pena que Fiestas de Octubre haya eliminado el Festival Cultural. En Plaza Fundadores había actividades y espectáculos para todo el pueblo. ¿Cómo es posible? Dice, y que nadie diga nada. Es verdaderamente lamentable que se diga que no hay recursos para el Festival Cultural. Sí, nos unimos a su protesta. Gracias por llamar. Jesús Ortiz participa también, Ana María Solís, Rosa María Hernández, Joel de la Cruz, Tepeyac, Blanca Razo, también saludos a todos. Nos dice, no tiene nombre, por favor, Mercedes Pedrosa, lo mismo, Víctor Carrillo, Martina Carrillo, Elizabeth Monjarraz, pasar los datos de la comida del maíz. A Don Chon Barba nos pide, parece ser que habrá un camión aquí en la parte exterior del sistema para irse este sábado a la comida del maíz a Tepatitlán. Don Chon Barba pide que se anoten para que puedan saber de qué tamaño es el autobús que envíen para llevarlos a todos ustedes. Marcela Robles, gracias. Hay más llamadas. Vamos a ir al corte y regresamos con usted. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos.
Bueno, estamos en el último corte de nuestro programa. Vamos a cerrar con el Templo de Jesús María, Modesto. ¿Qué Muy más bien, nos dirías? Podemos reconocer también algo muy importante. En la esquina del Templo de Jesús María, precisamente en Contreras, Medellín, y lo que viene siendo la calle de Morelos, podemos encontrar una escultura de San Cristóbal. Identificamos este San Cristóbal en muchos de los templos de Guadalajara. Lo tenemos en Santa Mónica, evidentemente, lo tenemos en San Felipe, lo tenemos en Jesús María, lo tenemos en templos que están más hacia el oriente de la ciudad de Guadalajara, porque era una figura muy socorridera, patrono de los viajeros. Entonces, generalmente se le ponía en lugares muy, muy visibles, como por ejemplo en las esquinas. Ahí lo podemos observar, en esta pilastra esquinera, en donde la gente se encomendaba directamente a él por ser el patrono de los viajeros, y cuando la gente ya iba de salida de Guadalajara, había la costumbre de que quien se encomendaba a San Cristóbal iba a tener un buen viaje, un buen tránsito, ya que San Cristóbal lleva en hombros precisamente al niño Jesús y lo ayuda a atravesar un río. Entonces, esta costumbre es muy importante en la Guadalajara virreinal. Y otra cosa también que mucha gente no sabe qué es, en muchos de los templos tenemos una estampa eucarística. Quienes nos siguen por televisión podremos ver un muro que tiene una pequeña ornamentación sobre la calle de Contreras, Medellín. Esa estampa eucarística precisamente se coloca en el lugar en donde a la misma distancia se encuentra el sagrario. Para quien pase por ahí pueda darse cuenta de que Jesús en la Eucaristía se encuentra a esa altura y pueda tener un acto de devoción, un acto de piedad. De esta manera, pues llevar a cabo una mayor vida espiritual, ¿no? Pero sí es importante, como en muchos templos, se pone esta estampa para reconocer el lugar más importante. Bueno, recordemos que también San Sebastián no solamente es patrono de los viajeros, también las mamás le pedían que les mandara un buen novio a las hijas. Sí. San Cristóbal, sí, cómo no. Efectivamente, en la leyenda tan famosa de Santa Mónica, en donde San Cristobalazo, manazas, patazas, ¿cuándo me casas? Cuando me casas, y luego después, patitas, manitas, cuando me lo quitas. Efectivamente, sí. ¿Verdad? San Cristóbal sí tiene esa prebenda también de decir como pues el atributo de ser un casamentero, ¿no? Un casamentero, bueno. Así es, muy bien. Pues Yolanda, continuando también, hay que reconocer que la renovación de la Virgen del Rayo se da en el siglo XIX, no se da en el siglo XVIII, sino que precisamente tanto el Señor de la Penitencia como la Virgen del Rayo, porque hay dos renovaciones, se dan en el siglo XIX dentro del convento de Jesús María, y es en agosto de 1807 cuando se da este milagro que se rememora cada año grandemente por las religiosas, Yolanda. Bien, pues yo quiero agradecerte, Modesto, ha sido muy interesante darnos cuenta de pues todos los atractivos de este Templo de Jesús María. Le recuerdo al público que se encuentra en Morelos, 612, Morelos 612, con ese atrio longitudinal y bueno, todas estas actividades, todas estas características que nos ha mencionado Modesto y que sin duda pues ahora lo vamos a disfrutar mucho más. En los últimos minutos del programa, María Luisa Burillo, Chiquis Burillo, nos habla y nos dice, es que quiero estar aunque sea unos minutitos para invitar al público, y viene llegando. Quiero que te acerques un poquito, por favor, María Luisa. Buenos días. Sí, buenos ¿Nos días. permites, Modesto, que le demos la bienvenida aquí a María claro que sí, Luisa? por supuesto, Adelante, bienvenida. Chiquis. Quise venir, y muchas gracias, porque se trataba de los valores universales. Tenemos desde el año 2000 empujando este proyecto, los ilustramos con literatura de todos los tiempos. El proyecto es de la UNESCO y ya llevamos 6 ediciones y ha sido método de readaptación en los penales. Entonces por eso quise venir. ¿Y lo presentas hoy? Hoy a las 8 de la noche en el Convento del Carmen, por favor. Y también, pues como nuestro país está en un estado de emergencia con tanto damnificado, yo invito a que todas las personas que adquieran este libro sea en activo. Toda persona puede dar el curso de valores en su casa, porque si no hacemos, ahora sí que como la bomba atómica, una reacción en cadena. Pero aquí positiva, ¿verdad? Sí, positiva, de las familias, de cambiar todo. Pues cómo vamos a estar viendo tanta desgracia por televisión y no hacer nada. Y no solamente es la desgracia, la situación crítica, sino ya crónica de México con violencia y corrupción y demás. Así que creo que es un libro que llega muy bien. Y esta inquietud es internacional, y pues la palabra México quiere decir, es generatriz de espiritualidad. Magnífico. Entonces, esta noche, en el Convento del Carmen, los espero
a las 8 de la noche. Muy bien. Y muchas gracias, porque yo sé que hoy no hay visitas y que me hayas recibido. No, qué bueno, qué bueno. Recuerde, esta noche, Exconvento del Carmen. Te toca tomar la papeleta para la rifa del libro Historia Hecha Tradición que nos ofreció Guillermo Ávila. ¿Cuál Y es tu- también puedes Ajá. rifar este libro. Entonces, Sí. 2 papeletas, María Luisa. Sí. Si eres tan amable, antes de que el programa concluya, a ti te toca elegir a 2 radioescuchas televidentes Sí. que nos Está sigan. ilustrado por las presas, las ilustraciones. Magnífico. Sí. Entonces, ahí están 2 papeletas Ahí se para que se pegaron. lleve. El primer libro, Historia Hecha Tradición, se va para... Ay, qué hermoso. Rosa María Hernández, Santa Elena, alcalde. Muy bien. Rosa María Hernández de Santa Elena, alcalde, te llevas Historia Hecha Tradición. Aquí está. Y el libro Valores Universales se va para... Es con compromiso que des el curso. Ana María Solís, Marimar dice. Muy bien. Ana María Solís, de Colonia Miramar, se lleva el libro de María Luisa Urillo, Valores Universales, Crecimiento Integral. Qué bien, María Luisa, qué bien que estés trabajando por esta línea. Es tan importante. Y mira, además, qué bonitas ilustraciones Sí. tiene. Magnífico, te felicito por ello. Creo No, que es a ti, importante. a ti Todos los también. esfuerzos que converjan en ser agentes de cambio social son bienvenidos. Enhorabuena por ello, María Muchas Luisa. gracias. Amigos, Yolanda. pues estamos prácticamente en la parte final del programa. Quiero recordarles que en una hora aproximadamente visitan Palacio de Gobierno Azuela, Rulfo, Arriola y Yáñez en este curso que hoy inicia de literatura jalisciense. Tuvimos una respuesta enorme. Desafortunadamente, pues hay un cupo límite, o afortunadamente, porque también grupos demasiado grandes son difíciles. Pues tenemos casi 40 personas queriendo tomar este curso y hoy inicia. Ya está cerrado, solamente les informo, pero estoy segura que, como dice María Luisa, cada una de estas personas va a ser multiplicador de lo que se vea. Es importante apropiarnos de lo nuestro. La literatura es una gran herencia, imagínate, Rulfo, Arreola, Yáñez, Azuela, la novela moderna, contemporánea, es para sentirnos orgullosos. Nuestros templos, como bien ha explicado Modesto, todo eso que nos regresa a la autoestima, ¿no, María Luisa? Es la literatura, por eso la ilustramos, los valores Sí. universales. Con literatura, una línea puede cambiar a una persona. Sin He duda. cometido el peor pecado que un hombre puede cometer, no he sido feliz, Borges. Con eso Sí. cambias a un joven. Es cierto, Sí, es sí, cierto, tienes Sí, toda la no, no, razón, no. María Luisa. Y bueno, pues solo me resta agradecer enormemente la presencia de María Luisa Urillo. Yo le dije, qué pena hacerte venir por 5 minutos, es que el programa ya está armado. No, yo quiero esos 5 minutos, dice, porque sé que el programa tiene una gran incidencia, Sí, lo sé. Te queremos mucho. Gracias. Y escuchándote a ti, pues yo sé que hay personas que van a responder. Sin duda, esta noche, Exconvento del Carmen, Valores Universales, Crecimiento Integral, es un libro que usted debe tener en casa y compartir cada día un texto con la familia. Es importante, ser agentes de cambio social, A ¿verdad, las Modesto? 8 de la noche. 8 de la noche, En 8 el de Ágora, la en el noche, Ágora. Ágora del Exconvento del Carmen, ahí está, gracias María A Luisa. ti, Yolanda. Modesto, bien. muchísimas gracias. Yolanda, es un ¿Cómo gusto disfruto y tus ojalá que de programas? verdad esto sirva para que la gente vaya y disfrute, viva nuestro patrimonio cultural edificado y que realmente pues está ahí, nos ha sido regalado y no tenemos más que ir a disfrutarlo, a que las piedras nos hablen, que nos puedan transmitir toda esa historia que está ahí atrás de ellas. Claro. Y mañana no se pierdan el programa. Viene el doctor José María Echeverría, Chema, y vamos a hablar de Michel Foucault. Imagínate, un hombre como Michel Foucault, hay muchísimo que hablar, pero una vida dramática también, ¿eh? Entonces, ¿quieres saber sobre ello? Mañana aquí a las 8 de la mañana, su programa a las 9 con usted. Por hoy ha sido todo. Apenas empieza el día, tenemos toda una jornada hoy, pero con mucho entusiasmo le decimos hasta mañana, aquí en C7 Jalisco. Por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.